Hola, hola, la bienvenida para todos en este nuevo video acá en Algoritmo de Gol. Vamos a hablar de lo que ha sido la victoria de Sporting Cristal por 1-0 contra Cusco FC en el último playoff del campeonato del fútbol peruano de este año 2025 por el pase a la Copa Libertadores en su etapa de fase de grupos. Recordemos que los bajofondinos vienen de eliminar a Alianza Lima en la llave anterior por penales, mientras que el conjunto dirigido por Miguel Rondelli esperaba tranquilamente luego de lo que fue su buena performance a lo largo del campeonato y terminar segundos en la tabla acumulada de esta Liga 1. Un partido donde se presentaba al equipo que mejor jugaba al fútbol después de Universitario de Deportes y al equipo bajopontino de Sporting Cristal, quien llegaba a esta etapa luego de haber superado a una Alianza Lima que en el papel se mostraba como el favorito para enfrentar esta eliminatoria contra el conjunto cusqueño, pero que al fin y al cabo la historia no estaba escrita en piedra como se esperaba. Así que hoy día era un partido especial, un partido interesante para ver y en donde teníamos que ver cómo iba a responder Cristal en un encuentro en donde iba a presentar muchas bajas, muchas ausencias debido a lesiones, debido a algunas también suspensiones, podríamos decirlo. Pero en el caso del conjunto cervecero era más que nada por lesiones, porque en Cusco FC no pudo estar ni Aldair Fuentes ni Marlon Ruiz por suspensión, pero en el conjunto dirigido por Pablo Tuori no se pudo contar con la presencia de Luis Abraham, quien salió lesionado en el partido de ida contra Alianza Lima, Yoshimar Yotun, quien tuvo una sobrecarga en el partido en Matute, lo mismo con Felipe Viseu y Canchita González, que recordemos no está apto para jugar con la camiseta de Cristal por lo menos hasta la siguiente temporada por una operación que tuvo que hacerse luego de el parón, mejor dicho, de la fecha FIFA del último mes de noviembre. Hablemos un poco más de lo que ha sido el partido. Un Cristal que arranca ganando temprano a los 13 minutos por un golazo de Santi González y con el cual le daba la esperanza y una vibra diferente al partido de la eliminatoria. Porque Cristal llegaba a este partido como el favorito en este encuentro, más no en la llave. Porque la llave era principalmente a favor de los dirigidos por Rondelli, quienes, como lo habíamos mencionado, practicaban un mejor fútbol y habían tenido mejores resultados en la temporada. Si hablamos netamente de lo que habían sido sus encuentros o sus enfrentamientos de ambos en esta Liga 1 2025, fue un triunfo para Sporting Cristal por 1-0 con gol de Martín Tábara en el Gallardo, en un encuentro muy pero muy lleno de polémicas y también podríamos decirlo donde Cristal lo gana con un poco más de corazón debido a lo que era una etapa muy pero muy oscura para el elenco bajopontino por aquel entonces, porque aún no estaba confirmada la llegada de Pablo Tuori y Guillermo Farré acababa de dejar el cargo como entrenador de Sporting Cristal. Por su parte, el partido del torneo clausura fue un partidazo donde Cusco termina ganándole 3-2 a Sporting Cristal y en donde termina siendo uno de los encuentros más llamativos del último torneo que vimos en este 2025. Metiéndonos de lleno en el partido, Cristal era un equipo que luchaba cada pelota, que trataba de hacer el pare a un equipo de Rondelli que no deja de asociarse siempre que tiene la posibilidad de buscar jugadores como Coleman, como Colito, como Silva o Callejo, que son futbolistas que se comprenden a la perfección y que hoy demostraron que siguen siendo ese conjunto confiable y del cual uno puede sentirse atraído por verlo jugar cada vez que pisa un terreno de juego, porque el equipo de Rondelli está bien trabajado desde la temporada pasada, ha cambiado una que otra pieza, pero no podemos negar que el conjunto cusqueño es uno de los mejores equipos que practica el fútbol en el balompié nacional. Pero hoy día no creo que haya sido una de sus mejores versiones, no tanto por el juego colectivo, porque al fin y al cabo los cambios de frente, las asociaciones, los pases, lo hacían bien. El problema estaba en que hoy Cusco no fue un equipo que vaya a profundizar el ataque. Hoy día Diego Enríquez no tuvo más de una o dos atajadas, pero que no tuvieron muchos inconvenientes para él, mientras que el portero Pedro Díaz sí fue bastante exigido a lo largo de los 90 minutos por diferentes jugadas que el conjunto cervecero ejecutó. De ahí podemos hablar de lo que fue ya el medio campo de Sporting Cristal con el regreso de Gustavo Casonati, el brasileño quien fue clave
en la remontada de Sporting Cristal sobre Alianza Lima el último sábado en Matute, y quien hoy día tomaba la posición de Jesús Pretel, un Pretel que había sido importante para Autori a lo largo de todos estos últimos meses, y principalmente desde la lesión considerable de Casonati a inicio de temporada, pero que el brasileño demostró que está volviendo a su mejor versión, que trata de ganarse el puesto nuevamente, y que por qué no poder ser también titular en el partido de vuelta en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Después podemos hablar un poco de lo que ha sido tanto el esquema de ambos equipos, mejor dicho, la propuesta de ambos, porque Cristal era un equipo que trataba de ser más directo, tratar de cortar como sea y rápido los constantes ataques de Cusco FC, o mejor dicho, sus elaboraciones en el medio campo, y dejarlo sin pelota. Porque un equipo que complicó bastante a Cusco como local, que es una cancha donde rara vez ha dejado puntos, podríamos mencionar por ahí el partido que tienen contra ADT de Tarma, que termina siendo uno de los resultados más sorprendentes del clausura, porque es ahí cuando Cusco empieza a caerse después de su derrota en el Monumental y no consigue la obtención del último torneo del año. Pero Cusco es un equipo que le gusta tener mucho la pelota, como lo mencionamos, y Cristal de Pablo Autori, está muy bien trabajado para hacerle difícil la vida a los equipos que les gusta mucho la asociación de pases, y en este caso es Cusco FC, por el cual hoy día Cristal fue un equipo aguerrido, luchador, y que con jugadores como Ian Wisdom, Casonati, en su momento también Martín Tábara, y también no podemos dejar de mencionar el buen partido de Lutiger y Miguel Araujo, Cristal fue un equipo que hoy día dio la talla. Me parece que la diferencia le termina quedando un poco corta, porque si bien un 1-0 es un resultado importante en un mata-mata, me parece que con el factor de la altura Cusco FC tiene un poco más de vida, tomando en cuenta lo que va a ser el partido de vuelta. Cristal que hoy día exigió bastante a Pedro Díaz, un Pedro Díaz que en un momento tiene una doble tajada sorprendente en el segundo tiempo, y que Cristal parecía que estaba quedándose corto con el marcador. Recordemos que Miguel Rondelli, previo al partido, en su llegada ayer a la ciudad de Lima, mencionó que de repente él no tenía el equipo con el mejor presupuesto, mencionó incluso que de repente ahora sí le daban importancia a su equipo, no como antes, como tratando de quitarse la carga, ¿no? Como tratando de desmeritarse un poco el peso de haber llegado hasta esta instancia, ¿no? Tipo, si Cusco elimina a Cristal, tiene la excusa de que al fin y al cabo Cristal es un equipo con mejor presupuesto, con más historia, pero si eliminan ellos a Cristal, se pueden golpear el pecho como diciendo que ellos hicieron tremenda hazaña, y me parece que a veces eso es un poco innecesario, por más que quieras llevarte los flashes, por más que quieras intentar bajar el precio a tu victoria o a tu derrota. Me parece que las declaraciones de Rondelli estaban un poco fuera de lugar, como lo estaban un poco fuera de lugar sus cambios. Hoy día Cusco termina aplicando la idea principalmente de acabar el partido con Tevez como único delantero, sacando a Facundo Callejo, en un partido donde se proponía incluso meter a los dos, creo yo. Cristal no estuvo tampoco siendo un equipo que se tirara mucho a la defensiva, era un equipo que buscaba apostar por Pacheco, por Masloren Castro, en su momento el Cholito Ávila, que tuvo un buen partido, pero en la última, cerca al final del encuentro, cerca de los descuentos, hay un blooper de Rafael Lutiger que termina dejando mano a mano al Búfalo Tevez, y que la pelota termina rozando el palo de Diego Enríquez. Si bien en la transmisión el narrador mencionaba que hubiera sido bueno meter un bombazo, me parece que la decisión de Tevez era muy buena, pero que al fin y al cabo no termina favoreciéndolo del todo, porque la pelota termina rozando el palo cercano de Diego Enríquez. Ahora, hablando de rozar el palo del arco, me parece que hay que evaluar quién está al mando de la conservación del gras del Estadio Nacional. Es terrible. Ha pasado una semana desde el partido con Alianza Lima, donde habíamos ya mencionado este deplorable estado del gramado del José Díaz, y hoy día estaba peor, diría yo. Un partido en donde Cristal y Cusco se están jugando cosas importantes. No se puede jugar bajo unas condiciones deplorables como lo estaba la cancha del Estadio Nacional de Lima el día de hoy.
Cristal me parece entonces que saca una ventaja importante, saca una ventaja interesante, por más mínima que sea, pero no creo que esto le dé favoritismo en la llave. Porque Cusco es un equipo, como menciono, que ha perdido poco como local. Es un equipo que de por sí, de perder poco, es un equipo que muy pocas veces ha dejado puntos. Ahora, si nos remontamos al Cristal de antes, el Cristal de la década pasada, que ganaba en canchas de provincia muy, pero muy recurrentemente, y por qué no mencionar aquella final del 2012 contra Garcilaso, hoy Cusco Fútbol Club, donde ganan por 1-0 con gol de Junior Ross. Cristal tiene buenos recuerdos en la ciudad de Cusco, tiene muy buenos e interesantes flashbacks, podríamos mencionarlo, de cara al partido de vuelta del Inca Garcilaso de la Vega, pero no garantiza que pueda clasificarse por eso. El peso de la historia vale muchas veces, siempre es interesante mencionarlo y recalcarlo, pero me parece que hoy por hoy Cristal afronta una llave diferente, porque tiene una banca de suplentes un poco corta, lo mismo con Cusco FC. Me parece que ambos equipos son de los planteles con menos variantes en el campo de juego, porque Cristal puede sacarte a Max Lorencastro y mete a Fernando Pacheco, pero ahí a veces en el medio campo le faltan piezas. En Cusco FC me parece que también faltan piezas por momentos, tanto en el medio campo como por los extremos, porque no es lo mismo un Colito que un Pierre da Silva, pero donde ambos se las han arreglado para llegar hasta esta circunstancia del fútbol peruano, y en donde solo uno va a llegar a la fase de grupos y el siguiente esperará en la fase 2 de la Copa Libertadores a posiblemente Alianza Lima si avanza de ronda, si es que el destino se lo corresponde de esa manera. Cristal ha ganado, me parece bien. Cusco hoy día me parece que termina dejando un poco de decepción por lo propuesto en el terreno del juego, si bien formó una buena línea de ideas, una buena intención de colaborar principalmente con el compañero en cuanto a los pases, las asociaciones y los cambios de frente. Me parece que uno esperaba una mejor imagen y versión del equipo de Rondelli, que cuando ha venido a Lima no le fue bien. Fecha 1 de la apertura contra Alianza, se comió 3. En el torneo apertura también contra el Cristal viene y pierde por 1-0. Y en el partido del torneo clausura contra Universitario pierde por 3-2, pero con 2 goles de penal. Entonces hablamos de un equipo cusqueño que no le ha ido bien enfrentando a los equipos de la capital. Si bien ganó en el Callao contra el Sport Boys por 2-1, no podemos equilibrar de la misma balanza a todos estos equipos, ¿no? La U termina siendo el campeón del fútbol peruano y me parece que lo pasa por encima en el Monumental. Alianza en el arranque del campeonato lo termina pasando por encima en Matute, y un Cristal que estaba en su peor momento de este 2025 le termina ganando por la mínima con gol de Tábara en el Gallardo, y ahora en esta ocasión que vienen embalados luego de eliminar al quien era el favorito de estos playoffs como lo era Alianza Lima. Me parece que Cristal llega con la moral mucho, pero mucho más alta y con posibilidades de afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Recordemos que no se está jugando solamente una etapa deportiva, sino se está jugando también mucho dinero, un aproximado de 3 millones de dólares, que le puede servir a cualquiera de los dos clubes para reforzarse de cara al torneo clausura. Recordemos que en Cristal se ha hablado mucho de la posibilidad de un regreso de Luis Advíncula, quien hoy por hoy está en la carpeta de nombres que van a salir de Boca Juniors, y también se ha hablado mucho de una posible llegada o un interés del conjunto bajopuntino justamente por el delantero del Cusco FC, Facundo Callejo, quien podría ser una pieza interesante de cara a la siguiente temporada en el elenco rimense. Déjame en los comentarios tu pronóstico para el siguiente encuentro. ¿Crees que Cristal va a clasificarse a la fase de grupos o si Cusco le dará la vuelta al global, tomando en cuenta que tan solo hay un gol de diferencia y donde Cristal es un equipo que en esta temporada, al menos en el Cusco, no ha podido ganar, me parece? Creo que si hacemos memoria contra el Cienciano, contra el Cusco, contra el Garcilaso, ha sacado por ahí algún empate, pero no recuerdo una victoria del elenco bajopuntino en la cancha del Inca Garcilaso de la Vega. Un saludo para todos y con nosotros será hasta un próximo video.